Ardió el conflicto. Un video en el que el alcalde de Santiago Atitlán pedía auxilio terminó con su rescate entre disparos. Un edificio incendiado, varios heridos y su evacuación tras un aparente intento de linchamiento. Un motociclista evitó un retén e intentó huir, pero un agente de tránsito desenfundó su arma y disparó 2 veces, desatando una fuerte polémica. Las autoridades aún guardan silencio por el incidente. Saldrá de prisión Carlos Acevedo, procesado por embestir 3 veces a Larkin Morales, quien perdió una pierna, recibió arresto domiciliario y otras medidas sustitutivas tras 9 meses en prisión preventiva. Ya viene el bono 14 y en nuestro segmento inteligente, el coach financiero nos da las mejores recomendaciones para hacer rendir al máximo esta prestación laboral. Milagro entre escombros. Cuando el rescate ya había sido suspendido, el padre de una joven de 25 años insistió en buscarla y logró que reactivaran el operativo, donde fue encontrada con vida 7 días después. Rueda el balón. Guatemala será sede del tercer torneo latinoamericano de futsal para personas con síndrome de Down, que reunirá a 80 deportistas de diversos países. Sin embargo, los organizadores necesitan apoyo para llevar a cabo la competencia. Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este jueves. Un gusto estar con usted. Soy Alexis Ponce. El equipo está preparado para platicar de las noticias y doy la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores; y Héctor Pérez, experto en salud mental. Y lo que comenzó como una nueva jornada de tensión política en Santiago Atitlán finalizó con un edificio incendiado, varios heridos de bala y el rescate del alcalde Francisco Cochepablo, quien durante la tarde difundió un video en redes sociales en el que pidió ayuda y protección. Los hechos ocurrieron luego de una sesión de consejo en la que nuevamente se intentó apartarlo del cargo. Al no concretarse la medida, el jefe edil permaneció durante varias horas dentro del museo del municipio. Durante la tarde se promovió un recurso de exhibición personal, mientras el Ministerio de Gobernación desplegó agentes de Policía Nacional Civil y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el lugar. Sin embargo, la situación escaló alrededor de las 9 de la noche, cuando el inmueble fue incendiado. Durante el operativo de extracción, el alcalde fue agredido físicamente y, según reportes preliminares, rociado con combustible en un aparente intento de linchamiento. La intervención policial dejó al menos 5 personas heridas por arma de fuego, además de 2 agentes heridos, mientras que el alcalde fue evacuado vía lacustre hacia Panajachel y posteriormente trasladado a un centro asistencial de Quetzaltenango con diagnóstico preliminar de politraumatismos. La crisis política en Santiago Atitlán se arrastra desde septiembre del 2025, cuando sectores de la población solicitaron la renuncia del jefe edil por presuntas irregularidades, aunque posteriormente fue separado del cargo. Un amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia ordenó su restitución, una decisión que reavivó el conflicto y la confrontación en el municipio. Y esta situación que se ha generado en Santiago Atitlán ve ahora cómo en medio de disparos, gases lacrimógenos y un edificio en llamas, los agentes de Policía Nacional Civil lograron sacar a rastras al jefe edil de Santiago, Francisco Cochepablo, quien momentos antes había sido alcanzado por una turba que intentó agredirlo durante los disturbios registrados la noche del miércoles. Yo todavía supliqué a los concejales y supliqué también a los síndicos en presencia de las autoridades ancestrales, pero ellos son los que escogieron este lugar en el museo. Y miren, nosotros estamos secuestrados ahorita, retenidos o secuestrados. Esto no puede seguir. Esto se llama vandalismo, esto se llama terrorismo. Este no es derecho de los pueblos indígenas. A pesar que ya tienen orden de captura a algunas personas también, pero yo creo que las autoridades de policía tienen que actuar. Es un conflicto que ha derivado en estos hechos violentos en donde los ciudadanos están inconformes con la gestión del jefe edil de Santiago Atitlán, una comunidad, Omar, que se ha cansado de supuestas irregularidades, que ha exigido la renuncia
del alcalde que se ha mantenido en el puesto a través de un amparo otorgado por la CSJ. Sí, mira, lamentable lo que está pasando en el occidente del país. Primero que nada el respeto, segundo el diálogo, eso tiene que prevalecer, ¿verdad? Pero el problema realmente es que en estos lugares pues está también la alcaldía indígena, ¿verdad? Entonces la alcaldía indígena tiene una parte mucho que ver con que la justicia, la moral, la verdad. Entonces uno de los grandes problemas en este lugar es la autorización justamente de unos mototaxis donde realmente la alcaldía indígena está viendo un proceso prácticamente como que viciado. Entonces, insisto, primero la comunicación, el diálogo, la tolerancia, la comprensión, pero realmente cuando la población cae en un hartazgo de corrupción o de malas prácticas, lamentablemente en esto termina. Y bueno, el jefe edil había sido removido del cargo, el concejal primero asumió, pero este amparo nuevamente lo restituye en funciones, Héctor, y al final de cuentas vemos este ambiente de tensión, pero también debemos ver la otra parte turística de Santiago Atitlán y cómo esto afecta a la comunidad. Entendemos el problema que ellos tienen y que es la única manera de hacerse escuchar, pero esto también podría afectar a muchas de esas personas que viven del turismo en Santiago. Sí, bueno, personas que viven del turismo y hay muchas personas que realmente están, van a ser afectadas con estas medidas. En realidad, digamos, si nosotros, por ejemplo, en la ciudad hablamos de que si no estamos de acuerdo con un dirigente, vamos a quemar, vamos a llegar a sacarlo a la fuerza. Híjole, yo creo que eso no es concebido bajo lo que nosotros estamos acostumbrados. Ahora es interesante cómo puede operar, ¿verdad?, la mentalidad y cómo, hasta dónde puede llegar. Esto tiene que ver con lo que llamamos microculturas, es decir, dentro de una cultura donde pertenecemos, que es Guatemala, hay otras microculturas o operan otras microculturas donde tienen su propia forma de ver las cosas. En estas microculturas existe, digamos, en Sololá esta formación o esta agrupación ordenada donde pues ellos no ven mal aparentemente pues, sacar a la fuerza y quemarlo, es decir, yo creo que aquí lo interesante es ver cómo diferentes puntos de vista pueden ser tan chocantes, ¿no? Porque aquí yo creo que lo que va a ser claro es que las opiniones van a ser polarizadas, sí, ¿no? Y al final las ideas, la manera de pensar de cada una de las partes involucradas, pues todos tienen un punto de vista diferente. Pero acá se accionó legalmente, fue separado del cargo, pero nuevamente otra acción legal le permite regresar. Es decir, los ciudadanos dicen, si legalmente no podemos hacer las cosas, lo hacemos por mano propia, a la fuerza, Claudia. Sí, fíjense que estaba viendo que esta crisis política empezó en el año 2025, en septiembre, es decir, ya va a cumplir un año de que ellos han estado aquí en esta situación donde quieren pues nuevamente remover o destituir al alcalde. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las razones de peso o de fuerza para que esta población, que más o menos tiene entre 49,000 y 50,000 habitantes, de un municipio tan lindo, tan rico culturalmente, turísticamente, es uno de los lugares más visitados, ¿verdad?, aquí en Guatemala y por turistas extranjeros, para que ellos quieran hacer esto? Por otro lado, también recordemos que muchas autoridades ediles no responden a las necesidades de las personas que votaron por ellos, definitivamente. No ven por el bienestar de la comunidad, al contrario, llegan a enriquecerse, a pagar favores políticos, a ver intereses propios. Hemos visto que las calles están destruidas, los servicios no llegan. Entonces, habría que ver, porque cada uno va a decir que tiene la razón, ¿verdad? Por supuesto. Y por otro lado, porque también resguardando la vida del alcalde, porque él puede que sea malo, puede que sea ineficiente, puede que no cumpla con los acuerdos, pero él ya había pedido protección, ya había pedido ayuda, y la policía yo creo que no se la dio del todo, porque esperaron a que se incendiara el lugar, ¿verdad?, que pudieron haberlo matado a él y también salir personas perjudicadas. Y miren, aquí nuevamente se demuestra que lo que hizo falta fue una comunicación efectiva, poca inteligencia emocional, y definitivamente que no se dieron las condiciones para poder resolver. Y miren, la historia nos ha demostrado una y otra vez
Y un conflicto, por muy grande que se vea o por muy grande que sea, siempre tiene una solución efectiva y factible. Y aquí lo que se tiene que hacer es que las dos partes se tienen que sentar, o tres, o las que sean, para poder llegar a acuerdos. Existir madurez. Definitivamente, y comunicación. Le deseamos todo lo mejor a esta hermosa comunidad, a este pueblo encantador de Guatemala, Santiago Atitlán. Volvemos después de esta pausa. Arranca la gran temporada del fútbol y Mermeladas Anabeli trae los vasos futboleros para papá. Por la compra de una mermelada de 290 gramos, automáticamente obtén un vaso con motivos futboleros. Entra en la jugada y celebra el mes de papá con el complemento perfecto para disfrutar tus partidos favoritos. Anabeli, todo un mundo de sabor. Sorteo extraordinario 413, 19 de julio. Premio mayor 5 millones de quetzales. Lotería Santa Lucía. Premio ganado. Premio pagado. Inmunobalance refuerza y fortalece las defensas de tu familia. Con vitamina C y zinc genera inmunidad y protección mientras ellos se divierten. Inmunobalance Kids y adultos. Vitamina C y zinc en gomitas. Xpeng Mona M03. Impulsado por inteligencia artificial. Combina diseño joven con tecnología de punta. Colores inspirados en la luz. Descúbrelo. Con el respaldo de Electron Power. Y un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un motociclista evita un retén de tránsito e intenta huir del lugar. En las imágenes se observa que durante el incidente un agente de tránsito desenfunda su arma de fuego y hace 2 disparos mientras el conductor se aleja. El hecho ha generado diversas reacciones en redes sociales donde usuarios debaten sobre la actuación del agente y el uso del arma durante el procedimiento. Hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial. Ahí tenemos el momento en el que ocurren estos disparos y es una situación compleja en la que el policía decide actuar en cuestión de segundos, pero un arma de fuego, lo que implica el accionarla, Claudia, en un espacio abierto donde pudo haber impactado también a otros usuarios de la vía pública. Sí, fíjense que nosotros en psicología hay un trastorno que se llama explosivo intermitente. Este son casos clínicos en el que la persona tiene brotes violentos, ya sea verbales o ya sea físicos, en donde reacciona de manera desproporcional al hecho. Es cuando nosotros decimos, no era para tanto, o qué exagerado la manera en que la persona se violentó o reaccionó. Normalmente son reacciones impulsivas, son acciones sin pensar, y que por lo general la persona cuando se da cuenta, pues entra en una culpa, en un arrepentimiento. Además, recordemos que muchas veces el tener un arma, ya sea una autoridad o una persona que no lo sea, en algunas ocasiones se da como un sinónimo de autoridad, de dominio, puede ser un mecanismo de defensa, en este caso que tal vez el policía pensó que estaba él en peligro, pero definitivamente pues en algunas situaciones podría ser eso simbólico de poder, de dominio, de control excesivo. Y el tener un arma a veces nos hace sentirnos superiores a los demás. Y aquí es donde es importante la capacitación, Omar, saber en qué momento se debe y se puede utilizar un arma de fuego. Claro, porque nuevamente el riesgo que se corre, esto es lo mismo que un disparo al aire. Por supuesto, mira, esa parte tiene que tener, así como tú bien lo dices, 3 componentes, ¿verdad? La parte conceptual, procedimental, pero también la parte actitudinal. Entonces, triste porque en este caso yo lo que veo es una violación total al protocolo. Por ejemplo, ¿qué dice el protocolo internacional, verdad? O sea, como se da en las carreteras de los Estados Unidos. Número 1, la vida.
Si vemos en la imagen, prácticamente ahí no había amenaza contra la vida directa de la gente. Entonces, en algún momento lo que tienen que hacer es lanzarse a un lado o al otro, si en caso el vehículo viniera de frente, pero en este caso no se da. Entonces, lo triste, lo lamentable es la reacción por las consecuencias que puede tener. Pero hay otro punto que es importante a remarcar, la estrategia. ¿Sí? Yo tengo más o menos 28 años de andar en las carreteras y la estrategia de la policía siempre es la misma. O sea, hay una patrulla, tienen que tener patrullas motorizadas para darle alcance a este tipo de personas que si huyó es porque definitivamente algo posiblemente y cerrarles el paso para que no vuelva a suceder esto, porque incluso, claro, Héctor, hemos visto imágenes en redes sociales donde se viraliza. De alguna manera puedo entender el actuar de la gente de Policía Nacional Civil, porque seguramente no es la primera vez que le pasa que los motociclistas o conductores de vehículos huyen en este tipo de retenes. Sí, digamos, lo que pasa es que, bueno, digamos, se revisa la ley, también hay que entender que la ley tiene una lógica por la cual fue creada, independientemente de que no se cumpla o que no está actualizada, pero la lógica, digamos, de accionar un arma de fuego todavía en nuestro país tiene que ver con que haya una agresión que justifique la respuesta que está bien, que hubo, ¿no? Entonces, en este caso, pues no hay nada que justifique claro, porque accionar un arma se puede terminar con la vida de alguien y la vida de él no corría riesgo. Entonces, yo creo que sí tiene mucha ignorancia y también mucha selección, porque así como decía la licenciada, bueno, hay personas que de repente no tienen no están en capacidades de ejercer ciertos puestos, como tener un arma de fuego, y todo eso debería de estar mejor controlado, ¿no? Tenemos que ir a mensajes de nuestros anunciantes y aquí en Guatevisión ya regresamos. Y el Tribunal Noveno de Sentencia Penal benefició con medidas sustitutivas a Carlos Acevedo Navas, procesado por embestir en 3 ocasiones a Larkin Daniel Morales, quien debido a la gravedad de las heridas perdió una pierna. En la audiencia, la juez Verónica Ruiz Blau consideró que los peligros de obstaculización a la averiguación de la verdad y de fuga habían quedado desvanecidos. Además, tomó en cuenta una circular emitida por la Corte Suprema que solicita a los jueces privilegiar la libertad y que la prisión preventiva sea impuesta en última instancia. Entre las medidas impuestas se encuentra el arresto domiciliario, arraigo, obligación de presentarse los primeros 5 días de cada mes al MP para colocar su huella en el sistema biométrico y el pago de una caución económica de 15,000 quetzales, por lo que la defensa dijo que presentará la acción correspondiente. Y tras conocer la resolución, la madre de Larkin Morales, Mónica Cuque, entre llantos, encaró a las personas que acompañaron en la audiencia a Carlos Acevedo Navas. Está apoyando esto, quiere solución viable, pero no se puede. Solo quiero que camine normalmente, eso no tiene precio. ¡Por favor! Mónica Cuque, al salir de la sala de audiencias, declaró que si este caso no tiene un buen fin, estamos perdidos como país. Dejó en manos de los jueces y de las autoridades la responsabilidad penal y civil de lo que suceda con Carlos Acevedo y con su hijo Larkin Morales. Señaló que en Guatemala existe una justicia selectiva y espera que se haga justicia. Es increíble lo que pasa en Guatemala. Y va a seguir pasando porque no hacemos nada para cambiar. Si este caso no tiene buen fin, estamos perdidos como país. Es cierto que hay derechos internacionales y que tienen que se consolidan con los derechos de acá, pero es la justicia, es los jueces o los jueces quienes toman la decisión. Entonces, yo realmente pongo como responsable a la justicia del país, al juez o jueza, quienes quieran que sean. Les dejo la responsabilidad penal y civil de lo que pase tanto con el señor como el futuro de mi hijo. En ellos recae la responsabilidad por nombre de cada juez o jueza. En ellos recae y descansa la responsabilidad penal y civil
del futuro de mi hijo y de lo que este señor haga de aquí en adelante con toda la libertad para andar él tranquilamente en paz y no nos dejen solos. No nos dejen solos, no nos abandonen, por favor, porque no hablo por un caso, hablo por todos los casos que en los últimos días están pasando en todo el país. Y no es justo porque hay muchos señores ancianos que por menos delitos están allá encerrados. Y entonces, ¿por qué no liberan a todos entonces y les dan la misma oportunidad a todos ellos también de la tercera edad? Que salgan todos entonces. ¿Por qué unos sí y unos no? Es el tipo de justicia selectiva que hay en este país. Es terrible. Nos quedamos sin palabras. No salgo del asombro de cómo en nuestro país la justicia no se aplica por igual a todos los ciudadanos. Desde muy temprano conocíamos detalles alrededor de esta decisión judicial y queda ese mal sabor de boca, Omar. La justicia. ¿Hasta cuándo? Totalmente, ¿verdad? Entiendo a la señora, siento una tremenda empatía por ella. Quisiéramos que la justicia fuera, pero rapidísimo, máxime en este caso que fue tan mencionado. Pero es importante dejar en claro que el hecho de que el juez haya dado una medida sustitutiva no quiere decir que este agresor esté libre prácticamente de ese proceso. Simplemente el juez evaluó ciertos argumentos, como por ejemplo la edad, un domicilio, cierto tipo de situaciones, pero él sigue vinculado. De veras, estimada señora, estamos con usted y comprendemos y queremos el actuar de veras ético de nuestras autoridades en materia de justicia, pero por favor no pierda la fe. Solamente es un proceso en el cual el juez determinó que posiblemente no había riesgo de fuga, pero el proceso sigue. Aquí la situación es sumamente grave, porque la ley es clara. Y voy a pedirle a producción que nos reproduzca ahora en pantalla lo que dice el Código Procesal Penal en su artículo 264, porque la ley es bastante clara y específica y este señor Carlos Acevedo no puede gozar de medidas sustitutivas. Preste atención a lo siguiente, dice, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso. Ojo a esto, homicidio doloso es por lo que está siendo señalado Carlos Acevedo. Asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado al reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas, tenencia o portación de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la DIGECAM. Y entonces son los jueces los encargados de aplicar la ley, son los que conocen la ley en nuestro país. Y entonces, Claudia. Sí, miren, de veras que vemos el caso de una mamá y hacemos puente con ella, las que somos madres, padres, de una mamá frustrada, de una mamá con esa impotencia, definitivamente. Nosotros podríamos decir, ¿fue un accidente? No, no fue un accidente. Nosotros vimos todas las veces en que este señor invistió a este joven, a este muchacho, y le cambió la vida totalmente. Alguien podría decir, pero no lo mató. Pero no fue más grave que solo una pierna, le amputaron una pierna, señores. ¿Qué significa esto? Que le cambiaron la vida totalmente. Primero, él tuvo un trauma físico, un trauma emocional, y esto desencadenó en un duelo profundo. Segundo, si él no ha recibido una terapia psicológica, es casi seguro que él esté padeciendo un estrés postraumático. ¿Qué significa esto? Que él todavía tiene recuerdos vívidos del accidente, puede tener pesadillas, ansiedad, estrés, miedo de visitar ciertos lugares. Además puede estar pasando el síndrome del miembro fantasma, en donde él cree que tiene su pierna y puede salir corriendo en algún momento. Entonces imagínense ese choque y la crisis de su imagen corporal. ¿Cómo se siente él? ¿Va a conseguir trabajo con esto? ¿Tiene una prótesis? ¿Tiene silla de ruedas? Donde él puede sentirse con sentimientos de inutilidad, de vacío, de dependencia a alguien, de sentirse inferior. O sea, esto le cambió la vida drásticamente a este jovencito, no para bien, sino para mal. Y por esos tipos de acciones legales es que muchos guatemaltecos ya no creemos en nuestro sistema de justicia, porque decimos, si hubo evidencias, si se hizo viral no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, este señor sale con esta medida sustitutiva, si no es un caso viral, entonces, ¿qué me espera a mí?
La falta de confianza del ciudadano hacia el sistema de justicia, porque aquí estamos hablando, Héctor, específicamente de lo que dice el Código Procesal Penal. No se le podía otorgar esa posibilidad de estar tranquilamente en su casa. Él debía seguir en prisión, en donde se encontraba, pero ahora lo va a hacer tranquilamente y ni siquiera utilizando un control telemático, es decir, un brazalete colocado en la pierna. Sí, bueno, digamos, no quisiera centrarme mucho en realidad en las cosas que el gobierno no hace, porque en realidad, como bien lo decía ella, no es un caso aislado. En Guatemala se ven continuamente casos donde es evidente y descaradamente que se rompen las leyes que se manejan a beneficio. Entonces, bien, como lo decía ella, no es un caso único. Entonces, bueno, pues sí que puede servir para reflexionar y para que como sociedad pues, nos cuestionemos cómo debemos de seguir las autoridades o hasta dónde nuestra moral debe de continuar con la misma línea del sistema y cuestionarnos hasta dónde pues, realmente estamos dispuestos a cambiar parte del sistema. Pero lejos de eso, yo creo que también es muy importante que también nosotros, como seres individuales, lejos de donde nacimos, podamos también trabajar un poco sobre, hay algunas cosas que no podemos cambiar, que son definitivamente lejos de nuestras manos, y cómo podremos nosotros accionar para intentar desde la lucha social y desde nuestra posición, pero sin tanto sufrimiento interno, ¿eh? Porque al final de cuentas yo creo que eso es parte de la salud mental, que es difícil, pero que vale la pena trabajar. Por eso es importante que él reciba una terapia psicológica. Él debe trabajar su duelo, las etapas del duelo, el hecho de ya no tener su pierna, que es una extremidad tan importante para caminar, para correr, para trabajar. O sea, no solo es el caso de la parte legal, sino aquí la salud mental de él y de la familia. La señora está perturbada, la señora se siente frustrada y él por consiguiente también lo siente. Le deseamos toda la fuerza, toda la energía a la señora Mónica, también a su hijo por esta situación en la que están atravesando, y la jueza podría fácilmente ser señalada por prevaricato. ¿En qué consiste el prevaricato? En emitir resoluciones contrarias a la ley. Ya le mostrábamos lo que dice el Código Procesal Penal en relación a este caso. Vamos a la pausa y volvemos. Es jueves de nuestro segmento Dinero Inteligente, y vamos a hablar de algo que está en el ambiente, que muchas personas lo platican, y es el pago del bono 14. No todos los trabajadores, lamentablemente, tienen derecho a esta prestación, pero una buena parte de nuestro país sí. Y esto provoca además que se dinamice la economía. Nos acompaña Walter Martínez, coach financiero. ¿Qué tal, Walter? Buenas noches, bienvenido a Impacto Directo. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos en casita o donde nos estén viendo, y gusto saludarlos a todos ustedes como cada jueves. Hoy hablamos de un tema que yo quisiera partir en dos, porque me parece que la primera parte tiene que ver mucho con la concientización y la socialización de un tema que pareciera que es general a nivel país, pero que cuando nos vamos dando cuenta resulta que quienes recibimos el bono 14 somos una minoría privilegiada. Déjenme darles un par de datos. Entre el 65 y el 70% de la economía guatemalteca, eso lo sabemos la gran mayoría, es informal. Si eso lo traducimos al bono 14, en promedio, 1 de cada 3 trabajadores en Guatemala va a recibir el bono 14. Entonces, mi primer reflexión con esto hoy es que si usted es de los beneficiados que va a recibir un bono 14, creo que tenemos una bendición que debiera generar una responsabilidad y un compromiso con honrar esa bendición y darle el mejor uso posible a ese dinero extra que todos los que trabajamos en la economía formal tenemos la bendición de poder recibir a más tardar cada 15 de julio.
datos generales como contexto, porque el propósito principal de hoy es ver cómo lo vamos a utilizar de la mejor manera posible, pero para ello entendamos cuándo y cómo deberíamos de recibirlo, para saber más o menos qué plata es la que vamos a recibir. Pero este también es un gana-gana, considero, Walter, porque tal vez yo no recibo el bono 14, pero soy parte de esa economía informal y voy a recibir parte de ese dinero de la economía formal. Si estamos en una economía informal, el empresario, el pequeño empresario que tiene un negocio debiera recibir parte de esa derrama. El que está trabajando dentro de esa parte no lo va a recibir directamente como sueldo, pero dentro de lo que preparé yo para hoy hay algunos consejos que tal vez hoy por el momento lleguen un poco tarde, pero que pueden ayudar en el resto del año. Si partimos de esto, ¿cuándo y cómo lo voy a recibir? El bono 14 se computa del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente. El decreto, por si les interesa irlo a chequear y ver si les están pagando como debe ser, es el 42-92 del Congreso de la República. Ahí se establece cómo se paga, y se paga el salario equivalente a los meses trabajados durante ese ejercicio de 12 meses completos. Si yo trabajé menos del año, me va a tocar recibir una porción. No vamos a entrar en detalles, pero el Ministerio de Trabajo tiene en su página web una herramienta donde yo puedo entrar, ingreso mis datos y me va a decir cuánto es lo que me debiera tocar de bono 14 para que después lo pueda comparar contra lo que efectivamente me pague mi patrono. Entonces, en cuanto a cuándo y cuánto debería recibir, esas son como las reglas del juego. En cuanto a si soy de los favorecidos, sepamos que si usted va a recibir un bono 14, usted es uno de 3 trabajadores que no lo va a recibir. Y si usted es de los que no lo va a recibir, pero está trabajando, usted todavía tiene el gran beneficio de estar recibiendo un ingreso mensual que le permite cumplir con sus obligaciones y con sus metas y proyectos que tiene a nivel personal o a nivel familia. Es que al final, sí, todo esto, la economía la termina moviendo, Walter, y permite que, bueno, unos ganen más, otros menos, y quisiéramos que realmente todos pudiesen ser los beneficiados con esto, pero son las reglas del juego al final. Correcto. Hay una derrama económica importante, y de ahí, si a esto le agregamos que este año en particular coincide con el Mundial de Fútbol, la emoción que detona el consumo. Yo quisiera ver cuántos han comprado aquí sus playeras, y de hecho hay algunos que tienen de 2 o de 3 o de 4 equipos, ¿verdad? El que va ganando, se va ganando o las quinielas, que también generan un consumo importante, el álbum, no digamos, que por cierto estaba haciendo cálculos, la comida, las bebidas alrededor de los juegos, esto tampoco se puede quedar fuera. Ayer estuve en un restaurante y vi que 2 más tenían cerca en la misma promoción, tenían la hora futbolera. O sea, el marketing definitivamente que está a la orden del día. ¿Eso qué detona? Eso detona la emoción, lo hemos hablado aquí, de la emoción de sentir que tengo el dinero, y entonces, sintiendo que tengo la capacidad, me lo puedo gastar, incluso en algunos casos, más allá del monto que voy a recibir. Hay quienes recibimos, voy a poner un número redondo fácil, recibo 1,000 de bono y ya me gasté 1,500, y algunos incluso ya me lo gasté en mayo o en abril. Y digo, lo voy a pagar cuando reciba el aguinaldo. Vamos a ir a la pausa, Walter, supuesto. Pero al regresar vamos a platicar de esas personas que están por recibir el bono, pero ya lo tienen comprometido. ¿Por qué esto no debe suceder? Aquí lo vamos a conversar, ya volvemos. Seguimos platicando de dinero inteligente con el coach financiero Walter Martínez, que nos acompaña. Hay una regla interesante que nos adelantaba en la pausa que debemos aplicar con el bono 14. Walter, la regla 50-30-20, ¿en qué consiste? ¿Es así? Recuerdan, quienes nos han estado siguiendo en el segmento de dinero inteligente, sabrán que hemos venido hablando sobre cómo administrar y salir de las deudas. El bono 14 es una excelente herramienta para poder aplicar a salir de esas deudas. La regla del 50-30-20 explica lo siguiente, es muy sencilla. 50% lo vamos a utilizar para pago de deudas.
Cuando hablamos de pago de deudas, si usted estuvo en el segmento de la semana pasada, hablamos de dos formas de administrar los pagos de deudas. Uno de ellos era de mayor a menor, ¿sí? Y las otras eran, que un poquito yo me inclino un poco más por eso, pero no es una receta única, es de las que más carga financiera me dan a las que menos carga financiera me dan. Entonces, como sea que yo tenga mi plan de pagos, 50% debe ir a pago de deudas. Eso se llama invertir en mi futuro. El 30% lo vamos a dedicar a crear un fondo de ahorro o de inversión, o lo que yo le llamo un fondo de seguridad. Algo que creo que mencionamos pero muy rápido y quiero repetir hoy, es nosotros debiéramos de tener un fondo equivalente a un mínimo de 3 y a un ideal de 6 meses de gasto familiar completo. Si mi presupuesto familiar es de 5,000 quetzales, voy a decir, idealmente yo debiera tener un ahorro permanente de 30,000 quetzales, que son 6 meses de gasto. ¿Eso qué significa? Que si yo mañana me quedo sin trabajo, mi familia tiene asegurado 6 meses de que vamos a salir y en eso yo encuentro trabajo o veo cómo me reinvento. Entonces, 30%, a ahorro, inversión, dentro del concepto ahorro, un fondo de seguridad. Si no lo tengo, es un buen momento para poderlo arrancar lo más que se pueda con ese bono. Si usted no tiene ese 50 de deudas, ojalá fuera de esos, trasládelo a la segunda categoría, que es ahorro o inversión. Y el 20%, hágalo sencillo. Váyase de vacaciones, váyase a comer, compre el álbum de estampitas, compre la playera de Cristiano Ronaldo, de Messi, pero con el 20% haga lo que usted quiera, pero seamos responsables. Y por eso es que yo quería cerrar con esto, porque la regla del 50-30-20 va a honrar ese flujo extra que tengo y al usarlo, me encanta el nombre del segmento, dinero inteligente, al usarlo inteligentemente me estoy ahorrando muchos problemas en el futuro. Así es que ese es el mejor consejo. ¿Verdad, Claudia? Sí, Walter, no podemos negar que el dinero está ligado a nuestras emociones, definitivamente. Claro. Porque esto significa… 90% de las compras son emocionales. Porque esto significa poder, seguridad, libertad. Felicidad. Entonces, felicidad, también estrés. Entonces, ¿cómo hacemos para que la emocionalidad no nos gane y no hagamos este bono 14 o el aguinaldo o algún dinero extra que recibamos, lo hagamos fiesta, lo hagamos piñata, como dicen comúnmente? Regresemos a las preguntas clásicas y si cada jueves lo podemos repetir, lo vamos a repetir. La pregunta clave aquí es ¿cuáles son las necesidades? Y eso debe estar escrito. Cuando yo escribo, necesito en la familia, por ejemplo, reparaciones de vehículo. Sabemos que tenemos un carro que nos está fallando y lo traemos, no hay modo. Utilice parte de eso para eso, esa es una necesidad. 2, gastos médicos. Si usted viene con un achaquito, hay una molestia, en lugar de comprar la pantalla, la playera o los gustos, dediquémoslo a cosas que nos generen un beneficio de largo plazo. Entonces, tener claras esas listas, como yo siempre digo, prioridades claras, decisiones fáciles. Tengo que tener prioridades claras y que en mi ámbito familiar estemos claros de cuáles son. Y el famoso presupuesto. Lo que está en el presupuesto se puede gastar y lo que no está en el presupuesto no se debe gastar. Por eso es que está el 20%. Sí. Démosle rienda suelta a la emoción, pero con el 20%. No más de la cuenta. Omar. Me gustó cómo abriste el segmento porque mencionaste que es una gran bendición, ¿verdad? Sí. Pero en un mundo que ahorita te pone compre, consume, gaste, esa disciplina, esa gobernanza, cuando yo sé que de repente solamente puedo gastar el 20, pero me siento tentado a gastarme el otro 50, ¡guau! Por tu experiencia, cuéntanos un poquito, ¿qué ha pasado al respecto? Mira, yo en una época de mi vida me tuve que aplicar a mí mismo una regla y yo me volví un fan del consumismo. Yo a la fecha me declaro un absoluto fan del consumismo. Consumismo pantalón, consumismo zapatos, consumismo traje. Entonces, volvámonos un fan del consumismo. Porque, ojo con esto, y ojalá que si esto sirve para la reflexión,
dejemos de gastar dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para agradar a gente que no tenemos por qué agradar. Exacto. Gracias. Wow, fuerte, ¿no? Porque claro, muchas veces también vivimos en esa apariencia, Héctor, en una burbuja de que no salimos. Sí, bueno, es un tema sumamente importante porque al final de cuentas todo esto, el dinero involucra mucha ilusión. A ver, yo pongo solamente un ejemplo, digamos si alguien ha estado en la economía informal o a ser parte de este 66%, 70% informal, ¿qué pasa? Llega un momento donde de repente llega a ser parte de esta economía formal y empieza a recibir el bono, pero si yo he salido y yo sé cómo manejarme sin un bono 14, sin un aguinaldo, sin ninguna de estas bonificaciones, cuando llega en realidad eso es un extra que podríamos manejarlo fácilmente, ¿verdad? Pero entonces viene esa ilusión que llega a destruir, ¿verdad? En vez de construir. Si yo tengo un ingreso de 5,000 quetzales y gasto 4,000, tengo un margen de 1,000 permanentemente y yo me acostumbré a vivir con 4,000. Si yo tengo un ingreso de 10,000 y me gasto 12,000, ¿quién tiene más? ¿Verdad? No es quien recibe más, sino quien necesita menos, quien administra mejor lo que tiene. Y tú tocas un punto muy, muy bueno, y es, si yo ganaba 5,000, si yo gano 5,000 mensuales y gasto los 5,000, supongamos, pero no más que eso, y de repente me llega un extra de otros 5,000 y no está dentro de mi presupuesto de egresos, eso significa que yo tengo 5,000 para poderlos invertir en algo importante. En ahorrar ese dinero, utilizarlo de manera inteligente. Walter, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos estas recomendaciones. Te vemos el próximo jueves. Por supuesto que sí. Segunda parte de invierta bien su bono 14 o no. Vamos a empezar a hablar de, hay un tema que tengo preparado para la próxima semana, lo vamos a empezar a platicar, y es cómo yo debo gobernar el dinero y no el dinero gobernarme a mí. Hay mucho de psicología en este tema. Interesante. Gracias a Walter Martínez, coach financiero, por estar con nosotros en Dinero Inteligente. Vamos a la pausa y regresamos. Y en medio del dolor por la tragedia en Venezuela, los rescatistas sacaron de los escombros a un venezolano que se hallaba atrapado desde hacía 8 días bajo las ruinas de un edificio en Catia-la-Mar, estado de La Guaira. Se trata de Hernán Gil, de 43 años, que había quedado atrapado en la garita de seguridad donde trabajaba como vigilante cuando ocurrió la tragedia. El hombre estuvo recibiendo hidratación a través de una sonda y se instaló un tubo a través del cual le suministraban aire. Durante el operativo, los rescatistas se abrazaron y aplaudieron cuando Gil pudo finalmente ser extraído por el túnel de unos 3 metros de largo construido por los socorristas. Y otro caso similar ocurrió ayer cuando los socorristas encontraron viva a una joven de 25 años tras pasar 7 días bajo los escombros, justo cuando los voluntarios daban por terminadas las labores de búsqueda en un edificio colapsado. El papá de la joven se negó a abandonar la zona y continuó con la búsqueda. Cuando la joven respondió a los llamados, se reactivó el operativo rápidamente y se retomaron las maniobras de extracción. Las tareas de rescate avanzan con cautela debido a la inestabilidad de la estructura, mientras cada minuto puede marcar la diferencia. De momento se sabe que tanto la joven como otro sobreviviente permanecen conscientes y continúan respondiendo a los llamados de los rescatistas. Y la comunidad venezolana residente en Guatemala mantiene una campaña de apoyo humanitario para los damnificados en Venezuela a través de Asovegua. Los voluntarios coordinan el envío de ayuda y hacen un llamado a quienes deseen sumarse. A 8 días de esa tragedia en Venezuela, los venezolanos en Guatemala se han unido desde hace algunos días para poder llevar insumos y también ayuda a sus connacionales. Hay demasiados voluntarios, la Asociación de Venezolanos en Guatemala estaba con muchos miembros y ahorita tenemos muchos más voluntarios que conocieron de nosotros, que participan día a día con todo lo que se está necesitando para esta recaudación de insumos, monetaria y de apoyo de comunicación y de información a nivel de redes sociales.
Entonces sí estamos bastante unidos aquí en Guatemala, toda la comunidad, en diferentes departamentos, no solamente en la ciudad de Guatemala, y por supuesto el mismo guatemalteco también nos está apoyando. La ayuda llegará y seguirá sirviendo, ya que es incierta la cantidad de víctimas y los damnificados y heridos que necesitarán más apoyo. En este momento estamos negociando con las organizaciones que están presentes en Venezuela, pero tenemos la garantía de que va a llegar directo a las personas necesitadas, no se nos van a quedar en el camino y bueno, iremos informando según la gente vaya recibiendo para que todo el mundo esté al tanto de cómo llegó y a qué personas llegaron. Los venezolanos en Guatemala indican a sus compatriotas que en la distancia están buscando la forma de hacerles llegar la ayuda. Estamos aquí como voluntarios poniendo nuestro granito de arena, tratando de hacer lo que podemos hacer a la distancia. Hay muchísimo apoyo de aquí de los guatemaltecos, todo el mundo sumamente preocupado y pues le estamos en oración por todos ustedes. Nuestras personas allegadas que están trabajando como voluntarios allá, en centros de acopio, en centros de apoyo a los niños, a las mujeres, de rescate, tenemos personas conocidas trabajando a nivel de rescate, hemos tenido bastante información, 50-70 desaparecidos, más de 2.000 fallecidos, 11.000 heridos. Quienes quieran unirse al apoyo a los venezolanos en su país pueden comunicarse por medio de Instagram con Azovegua Oficial. Reportó Mabel Saucedo y Esvin García. La importancia de la ayuda, de ser solidarios con los hermanos venezolanos que en este momento no la están pasando bien. La cifra de fallecidos sigue en aumento, pero la esperanza es lo último que muere. Y como vimos en los dos anteriores casos, eso es lo que ha ocurrido, el rescate de estas personas que se encontraban entre los escombros. Hacemos la pausa y regresamos. La ayuda llegará y va a seguir sirviendo y por eso es que le hacemos este llamado para ser parte del apoyo para este grupo de futbolistas de Football Down que van a representar a nuestro país. Ellos tienen el sueño de poder representar a Guatemala dignamente, pero se enfrentan a una situación compleja, es la falta de dinero. Esta es la historia. Del 6 al 10 de julio será el tercer torneo de Futsal Down en el domo de la zona 13 capitalina. Los partidos se disputarán del 7 al 9 de julio a partir de las 8 de la mañana cada día y el ingreso a verlos es gratuito. Bueno, el 6 va a ser para que los equipos pues reconozcan la cancha. El evento oficial pues empieza el 7 y termina el 10. Los horarios pues la primera jornada inicia a las 8, termina a las 12, la segunda jornada inicia a las 2 de la tarde y termina a las 6. ¿En dónde va a ser y también si la entrada es gratuita? Sí, la entrada es totalmente gratuita, va a ser ahí en el Domo Polideportivo de la zona 13. La inauguración la vamos a tener el día martes a las 8 de la mañana. Futsal Down es un equipo de fútbol de Guatemala que está comprendido por jóvenes con síndrome de Down. Ellos van a participar en el tercer torneo latinoamericano la próxima semana. Estoy contento, tengo la alegría. Invita a las personas para que los vayan a ver. Sí, y se me puede acompañar. Y aunque es un evento donde Futsal Down representará a Guatemala, no tienen el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, por lo que solicitan ayuda particular. Entonces, si la gente quiere cooperar con nosotros apoyándonos, estamos en nuestra página oficial de Futsal Down Guatemala, ahí está para que nos puedan ayudar, si nos quieren ayudar con snacks, refrigerios, hidratación, entonces se pueden comunicar con nosotros por medio de la vía de Facebook. Y entonces también si alguien quiere donar para los servicios de catering, cada plato cuesta 30 quetzales, ahí está el número de cuenta para que puedan depositar y les ayuda mucho y la invitación es totalmente para todo el mundo. Los padres de los jugadores señalan que esta competencia los tiene emocionados y han visto avances cognitivos y de desarrollo para sus hijos con síndrome de Down. Realizados, la verdad es que por ellos nosotros seguimos en el equipo, en el proyecto, por ellos, porque realmente, principalmente ellos, ¿verdad? Que cada logro que ellos realizan le llenan el corazón a uno. El equipo está listo para los partidos del 7, 8 y 9 de julio a partir de las 8 de la mañana y es por ello que con esta porra invitan a todos a que los vayan a ver al domo de la zona 13. ¡Uno! ¡Fuerte! 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 Con imágenes de María René Barrientos, para Impacto Directo, Mabel Saucedo. El Futsal Down
el apoyo, eso es tan importante y ojalá que se logre conseguir para estos chicos, Omar. Estoy plenamente convencido que sí. Lo importante de la nota es que cuando hay una limitante, pero sobre todo hay apoyo, se vuelve una creencia potenciadora, ¿verdad? Así que estos programas de inclusión que se están llevando a cabo son sumamente importantes y no dudo del acompañamiento y la solidaridad del pueblo guatemalteco. Y sobre todo, Héctor, no excluir a nadie. Somos, al final de cuentas, seres humanos diferentes en muchas situaciones, pero nuestros gustos por el deporte, por el arte, son los mismos. Sí, no, al final yo creo que solo nada, felicitar a este tipo de actividades que pues sí llegan a recordarnos la importancia de la vida arriba de cualquier otra cosa y pues que el de la igualdad, ¿verdad? Que muchas veces se habla y se disputa, pero yo creo que en este tipo de cuestiones es donde se vive la igualdad. ¿Cómo esto, Claudia, es de beneficio para estos jóvenes que forman parte del equipo de Futsal Down? Sí, a mí me encantan estas actividades porque fíjense que primero es un hito para la inclusión, para el desarrollo de ellos, y es que estos eventos van más allá de mostrar las capacidades físicas. Aquí no se está viendo cuántas medallas ganaron, quién quedó en primer lugar o quién en último lugar. Estas son plataformas para mostrar sus habilidades, sus capacidades, para fomentar su autoestima, para fortalecer esa autonomía que ellos tanto necesitan, enseñarles el trabajo en equipo y sobre todo darle visibilidad a la sociedad, que en las familias o en Guatemala existen personas con síndrome de Down y cualquier otra condición que son parte importante, y si usted puede ir, si tal vez no puede dar los 30 quetzales, pero puede ir a aplaudirles y hacerle la todo porra, el apoyo. pues Y bueno, llegamos así al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos, una excelente noche, nos vemos mañana.